Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Pues sean todos ustedes bienvenidos. Están escuchando su programa La Revolución de la Conciencia. Y bueno, pues tenemos un invitado muy especial. Ya ustedes lo conocen, pero vamos a platicar un poquito más a fondo sobre su labor, sobre su trayectoria en nuestro movimiento de AJACAC. César Owen Pachón, bienvenido. Y pues vamos a platicar con él sobre algunos temas muy interesantes. Quiero preguntarte, César, todos tenemos una historia muy interesante y cuando nos reunimos entre gnósticos es algo muy impactante conocer y saber cómo cada uno de nosotros fue llegando a la asociación, cómo fue naciéndole esa inquietud, qué cosas sentía, qué cosas pensaba. Entonces, César, si me lo permites, quisiera preguntarte qué es lo que te motivó, qué inquietudes tuviste antes, durante y cómo es que llegas a la gnosis, cómo es ese proceso, César. Ok, primero que todo, pues un saludo a todos los radioescuchas y gracias a ti, Juan Luis, por invitarnos a este programa. Y así es, evidentemente todos tenemos un inicio dentro del camino. El mío es muy particular y yo, haciendo bromas sobre eso, a veces digo que yo estaba condenado, entre comillas, a la gnosis. Ahora les explico el por qué digo eso. No lo digo en el sentido peyorativo de que qué mal, no, al contrario, qué bien. Resulta que mi familia, mi papá y mi mamá, andaban por aquella época de los años 60, 65, buscando el camino. Y recuerdo que todos los domingos nos embarcaban en el carro a los hermanos y ellos, y íbamos a visitar diferentes grupos. Íbamos a donde el gurú Marahachi, íbamos donde los evangelistas, donde los evangélicos, donde los pentecostales, donde los testigos de Jehová, donde el yogi Ramacharaka, en fin. Cada domingo un lugar diferente buscando ellos. Y claro, nos incluían a nosotros, ¿no? Posteriormente conocieron la gnosis y mi mamá dijo, esto es lo que yo estaba buscando. Y mi papá pues igualmente pues, le gustó y entraron a la gnosis. Nosotros pues éramos muy niños, muy jóvenes, 11, 12 años. Y claro, comenzamos de alguna manera a recibir esa influencia. Además, tanto el abuelo materno como el paterno ya también iban por esos caminos. Uno era masón y el otro era teósofo. O sea que pues por eso digo que no me escapaba yo ya de estar en la gnosis. Y entonces, bien, mi madre duró 4 años, bueno, duró toda su vida, pero a los 4 años de ella estar en la gnosis, sucedieron diversos acontecimientos. El primero, mi padre, pues siempre ha sido una persona muy altruista y decidió por aquella época, en conjunto con un señor alemán que también estaba allí en Barranquilla, donde yo nací. Yo nací en la ciudad de Barranquilla, Colombia, Mar Caribe. Y entonces decidió mi padre hacer un disco que ellos llamaron Ciencias Ocultas, que era de aquellos discos de baquelita que llamaban los long play, para los que lo conocieron. Y entonces recuerdo muy bien que el primer surco del disco, bueno, el disco se llamaba Ciencias Ocultas, y el primer surco del disco se llamaba Reencarnación. Y recuerdo el inicio en la que el locutor, así con su voz fuerte, decía, capítulo primero, Reencarnación. Cuando el hombre cayó en la esclavitud de la materia, perdió sus sentidos que hoy llamamos extrasensoriales. Así comenzaba el disco. Y todos los surcos pues trataban temas sobre medicina, sobre psicología, todo pues del maestro. Entonces mi padre costeó la cuestión del disco, la edición del disco, pero el alemán recogió los beneficios y desapareció. Entonces, claro, mi padre juzgó a la gnosis por esa acción de esa persona. Entonces, pues no supo diferenciar que el conocimiento es una cosa y la acción de las personas, que aunque estén en el conocimiento, pues es otra, ¿no?
Total que mi padre sí se retiró, mi madre sí continuó. Y mi madre también pues siempre fue muy colaboradora con la enseñanza. Por aquella época había muchas asociaciones en la ciudad donde yo estaba, quizás unas 50, en una ciudad como de 1,5 millones de personas. Y entonces pues en diferentes barrios había ido creciendo la Gnosis y había asociaciones. Entonces nosotros vivíamos en un barrio acomodado, porque mi padre pues trabajaba con las petroleras y tenía esa capacidad económica. Y entonces mi madre prestaba la sala de nuestra casa para que viniera un misionero a dar conferencias y pues se fuera de alguna manera divulgando y abrir otro centro, ¿no? Pero, aunque a mí no me disgustaba la Gnosis, aunque ella me hablaba y algún libro leía, yo no asistía a las conferencias que daban en mi casa. Estaba más preocupado, pues en esa corta edad todavía, de estar con los amigos, ¿no? Jugar y esas cosas, ¿no? Pero resultó que entonces me enfermé. Después de 4 años de mi madre estar en la Gnosis y de prestar la casa, yo no asistí a las conferencias, pues un día me enfermé. Y era una enfermedad que no sabemos, yo por lo menos no tengo constancia de qué era, pero se caracterizaba por fiebre, dolor de cabeza y un ardor muy fuerte cuando comía cierto tipo de alimentos. O sea, casi no podía comer porque todo me caía mal, me daba vómitos, me daba mal de estómago, en fin, ¿no? Y recuerdo que me dieron pues muchas medicinas, plantas, incluso me ponían unas inyecciones que ya, bueno, la punzada duele, ¿no? Pero es que la entrada del líquido era muy fuerte, muy dolorosa. Bueno, ya mi madre pues cansada del asunto, yo bastante mal, me dice un día, hijo, ya no sé qué hacer, pero ¿por qué no haces esto? Trata de salir en astral y preguntar pues a algún maestro a ver si nos ayuda para que te cures. Y yo pues, ella me explicó la práctica y yo pues ahí remolón, no queriendo y no queriendo, pues la hice. Y ella me dice, yo me voy a acostar a hacer lo mismo. Bueno, yo hice mi práctica y entonces me veo fuera del cuerpo. Inmediatamente que estoy fuera del cuerpo, veo a un señor de una túnica blanca, de barbas blancas también. En ese momento, evidentemente, yo no sabía quién era, pero le digo, Señor, por favor, ayúdeme que estoy muy mal, estoy muy enfermo. Él me toma de la mano y con la velocidad del pensamiento llegamos al Tíbet. Mi percepción era que estábamos en el templo de Lhasa. No sé si ese templo era exactamente ese, pero entramos y en lugar de altar, donde normalmente en un templo pues está el altar, no había altar, había una mesa y un hombre sentado en la mesa. Yo me acerco a la mesa, me arrodillo en el suelo y agarro con mis 2 manos el orillo de la mesa y trato como de estremecerla de mi desesperación, ¿no? Y le digo, Señor, por favor, ayúdeme, estoy muy mal, dígame qué tengo. Y él levanta un cartón que había sobre la mesa y quedó claro, la palabra que aparecía en ese cartón totalmente frente a mí, porque yo estaba arrodillado, y decía karma. Entonces yo me acordé, porque claro, no había asistido a las conferencias, pero me acordé de lo que mi madre hablaba sobre el particular. Y sin haber nunca reflexionado sobre ese asunto, le digo al hombre que estaba allí en la mesa, mire señor, si usted me cura, yo me meto a misionero gnóstico. Cuando yo digo eso, me veo rápidamente otra vez en el cuerpo y claro, emocionado, llamo a mi mamá. Mamá, mamá, la llamo a gritos. Ella viene corriendo. ¿Qué ha pasado, hijo? Digo, pues he visto esto, me ha sucedido esto. Y dice, hijo, yo he visto lo mismo y te vas a curar. Pues asombrosamente a los 3 días yo estaba curado, débil evidentemente, convaleciente, pero ya no tenía dolor de cabeza, ya no tenía fiebre, ya podía comer. Y entonces, pues esa es la historia de cómo yo entré a la Gnosis, conocí la Gnosis. Incluso para entrar a lo que nosotros llamamos segunda cámara, pues tampoco hice ninguna conferencia, porque pues en aquella época pues así funcionó, ¿no? Simplemente porque mi madre era ya antigua dentro de la Gnosis, era muy colaboradora, ella habló con el instructor
Y el instructor le dijo, sí, como es joven, porque en esa época tenía 16, 17 años, dice, como él es joven y siempre está ahí en las reuniones y tal, bueno, que pase. Entonces me pasaron a la segunda cámara. Y claro, inmediatamente yo dije, pues nada, ahora tengo que cumplir, estoy curado, hice esa promesa. Claro, hoy en día sé que aquel hombre pues, que me encontré en la mesa debería ser un arconte de la ley, evidentemente. Y entonces digo, no, tengo que cumplir. Y me faltaban 2 años para terminar la escuela del bachillerato, para ir a la universidad. Y ya no quería terminar esos 2 años que me faltaban, yo me quería ir ya para la misión. Y mi madre me dijo, no, hijo, termina, yo sé que tú vas a cumplir porque está en tu disposición y yo te voy a ayudar, pero termina el bachillerato, que eso te puede servir en la vida, siempre es una base. Bueno, yo a duras penas terminé el bachillerato y el día que me gradué le dije, mamá, aquí está el diploma, ahora me quiero ir a hacer el curso. Y me fui a hacer el curso pues a la Sierra Nevada y desde entonces, desde el año 74, pues ya andamos en la misión. Sí, César, pues algo muy extraordinario lo que nos acabas de comentar. Es muy bonito el momento en que uno siente esos anhelos, es extraordinario cuando uno empieza esa búsqueda, algo se ilumina en nuestra vida, algo se ilumina en nuestras existencias, todos llegamos de diferente manera, pues aquí nos has narrado una forma pues extraordinaria y tal vez un poco dolorosa por la cuestión de la enfermedad. Sin embargo, siempre es maravilloso, siempre es extraordinario encontrar la senda, encontrar el camino. Por ahí en alguno de los libros el maestro habla de un iniciado que tenía el 10% y aún así con ese 10% pues batalló para encontrar la senda. Y en esta época pues a nosotros se nos da ese gran privilegio de conocerla un poquito más a la mano. Así que es algo que nosotros los que estamos y conocemos del quinto evangelio, de la Gnosis, pues sí tenemos que valorar bastante y ciertamente que cuando nosotros recordamos esos inicios se nos alegra el corazón. Ya allende en el tiempo, tal vez hemos caído un poco en la rutina, en la mecanicidad, seguimos sintiendo amor, pero ciertamente que recordar esos inicios algo renace, algo se renueva, algo resplandece y volvemos a sentir aquella intensidad de esos tiempos. Bueno, César, cuéntanos un poco sobre esos procesos que pudiste haber vivido en la sierra, lo que pueda alcanzar a compartirse, que pues es algo extraordinario. Esas vivencias en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. Sí, como dices, pues así es. Estamos repitiendo el curso. Hay recurrencias buenas. Yo considero que esta es una recurrencia buena de estar repitiendo el curso, porque claro, si lo estamos repitiendo, si estamos nuevamente aquí, es porque no nos graduamos en la existencia anterior. Entonces, qué bueno que se nos da otra vez la oportunidad de poder crecer espiritualmente y terminar pues nuestro trabajo interior, ¿no? Cuando subo a hacer el curso, también en mi vida es muy particular en ese sentido, o sea, siempre ocurren cosas inusitadas. Entonces, claro, cuando voy a hacer el curso, le digo a mi mamá, bueno, mamá, quiero ir a hacer el curso, pero no tengo dinero. Entonces me dice, bueno, yo te puedo dar parte, ya que yo no me puedo ir de misión, pues vete tú. Entonces, pues me da una parte del dinero. Por aquella época me habían regalado una guitarra de concierto porque yo quería aprender a tocar guitarra y una amiga de mi madre, pues que nos quería mucho, me regaló una guitarra muy linda, muy bonita de concierto con los trastes y las clavijas de marfil y no sé cuántas cosas, ¿no? Y aunque tenía muchas ganas de eso, pues más ganas tenía de cumplir mi promesa, ¿no? Y es más, cuando en esos 2 años finales del bachillerato, mis amigos todos decían, yo voy a estudiar ingeniería, yo voy a estudiar medicina, yo voy a estudiar tal o cual cosa, porque eso da mucho dinero. Pero yo no sentía esa necesidad que ellos sentían. Además, luego en el tiempo reflexionando sobre el particular,
Pues claro, si uno va a trabajar solo por el dinero y no por vocación, pues ¿qué ingenieros seremos? ¿Qué médicos seremos? Solo nos interesará la cuestión capital, ¿no? En tanto y cuanto si hacemos las cosas por vocación, porque lo sentimos, pues va a ser mejor, ¿no? Porque haremos las cosas con otro valor. Bueno, total de cuentas que entonces nada, me falta, vendí la guitarra incluso para aumentar el capital, pero no me llegaba todavía para hacer el curso. Entonces, mi ciudad donde yo nací, Barranquilla, está como a 1 hora de un pueblo que se llama Ciénaga, que está entre Santa Marta y Barranquilla. Santa Marta y Barranquilla se encuentran a 2 horas. Este pueblito pues se llama Ciénaga, donde estaba la sede central del movimiento por aquella época, y estaba la editora, estaba como 1 hora. Entonces, y el Sumón ya quedaba a 2 horas subiendo por la montaña hacia lo que es la Sierra Nevada. Entonces, claro, en la época en que había romerías hacia lo que se llamaba el Sumum, Supremum Santuarium, pues yo siempre iba también, aunque todavía no entraba, como les dije antes, pero sí participaba de muchas actividades, no conferencias. Y entonces pues conocía a don Joaquín Amortegui Balbuena, el maestro Revolú. Teníamos buena relación, buena amistad. Entonces me subí y le digo, después de saludarlo evidentemente, mire don Joaquín, porque le decíamos don Joaco. Le digo, don Joaco, mire, quiero hacer el curso, pero no me alcanza el dinero. ¿Qué podríamos hacer? O sea, me lo fían. Y me dice, ¿cuánto tiene? Pues tanto. Ah, bueno. Dice, vamos a hacer una cosa. Yo hablo ahí luego con los directores. Usted come, desayuna, come y cena en mi casa, duerme en mi casa. Me da ese dinero para yo ayudarme. Y entonces yo pues pido para que le dejen hacer el curso de esa manera, para que no les cause gastos a ellos y usted pueda hacerlo. Entonces, bueno, ya dormíamos ahí en la casa de don Joaquín, nos cedió una habitación, y como su casa quedaba como a pues 3 minutos, máximo 5, no recuerdo bien, teníamos que bajar un poquito por la montaña hacia donde estaba la casa del peregrino, que era donde se dictaban los cursos. Entonces, bueno, así hice yo el curso. En casa de don Joaquín, bajábamos todas las mañanas temprano, comíamos, cenábamos, etcétera, desayunábamos ahí en su casa. Y bueno, hicimos nuestro curso, y recuerdo que lo primero que a nosotros se nos dijo, porque don Celestino López, que era el director del curso, o sea, estaba don Joaquín, pero el que pues fungía como director era don Celestino, aunque don Joaquín pues también daba clases y eso. Recuerdo que don Celestino en esos días había regresado de México y llevó una cinta en la que el maestro Samael había grabado unas palabras para los que íbamos a comenzar el curso. Esa cinta está por ahí transcrita, ¿no?, en lo que hoy se llama el Quinto Evangélico. Y entonces dice el maestro en uno de los apartes, si los estudiantes que van a realizar el curso de misioneros se preocupan por iniciaciones, poderes y 50,000 cosas así por el estilo, vamos a conseguir solo fracasos. Si los estudiantes que van a realizar el curso se preocupan por trabajar sobre sí mismos, por la muerte del ego, entonces vamos a conseguir pues grandes triunfos. Y eso a mí se me grabó mucho, ¿no? Y lo cual me ha permitido también evitar caer en lo que muchos compañeros del camino hemos visto que han caído, en la cuestión de la mitomanía, ¿verdad? Que se creen de la noche a la mañana ya iluminados, y entonces pues sabemos que esa fue la advertencia que nos hizo el maestro. Entonces hemos tratado de no meternos por ese camino de la autosuficiencia, del automérito, etcétera, ¿no? Y también se nos dijo en esa oportunidad, dice, ustedes van a realizar un curso para prepararse para dar conferencias. Si ustedes no comprenden y no estudian bien el conocimiento, entonces sepan que tienen responsabilidad en la palabra. Ustedes tienen que saber transmitir bien lo que se va a realizar, porque si no, si transmiten mal y las personas que reciben ese conocimiento actúan equivocadamente por
la mala educación que recibieron. Entonces, aunque los errores son de ellos, parte también les caerá a ustedes, porque no supieron guiarlo. Y eso también me impactó mucho. Total de cuentas que estábamos, en esa época hicimos 60 el curso, estábamos allí 60 misioneros, y no era como ahora, ¿no? Allí las condiciones de estadía no eran como ahora. Yo estaba un poquito mejor porque estaba allá en la casa de don Joaquín, con mi cama y etcétera, ¿no? En realidad los demás estaban en lo que se llamaba la casa del peregrino, que era como una especie de salón o galpón grande, largo, y entonces de noche se extendían las colchonetas para dormir y de día se recogían, se enrollaban conjuntamente con las mochilas de las pertenencias de los estudiantes y se ponían las bancas para estudiar. Había baños, se habían construido unos baños y el agua venía pues a través del río a un aljibe, de ahí pasaba el baño, etcétera. Pero allá, por ejemplo, para la cuestión de lavandería, nos daban libre el sábado para ir al río a lavar, ¿no? Y pues eso era selva, alrededor era selva prácticamente. Pues ahí estábamos, ¿no? Bueno, total de cuentas que éramos 60. Además, por aquella época había categorías de los misioneros. O sea, cuando se iba a realizar un curso, pues salían instructores, salían misioneros del Estado o del municipio, luego del Estado, luego de la nación, y también había misioneros internacionales. El día de la graduación empiezan a llamar gente, ¿no? Instructores, fulano, misioneros del Estado, estatales, pues iban pasando. Total, ya iban por los nacionales, quedaban como 4 o 5 personas, entre ellos mi persona, y yo, viendo que se acercaba ya, que se acabaran los nacionales, yo dije, perdí el curso, porque pues yo no consideraba que yo fuera a salir misionero internacional. Y yo dije, bueno, perdí el curso. Y ya entraron a llamar los internacionales y ya quedaban solo 2 personas, otro chico y yo. Y hijo, le dije, ahora sí es verdad que perdí el curso, porque ya este chico sí se lo merece, yo no me merezco esto. Y bueno, llaman al chico y quedaba yo solamente, no mi persona. Y entonces dicen mi nombre, César Owe, misionero internacional. De mi ciudad, no sé, habrían como 200, 300 personas allí, porque en nuestra clausura, allí arriba en el sumo hubo 2000 personas, a pesar de que no había condiciones, ni salones, pues habían 2000 personas. Entonces, claro, cuando a mí me llaman, yo oigo detrás mío, porque yo estaba adelante, una exclamación de los compañeros de ciudad, ¿no? ¡Oh! Y entonces yo entro como en una especie de cuarta dimensión, porque empiezo a caminar hacia la mesa directiva y yo sentía como que estaba en otra dimensión, en otra región, ¿no? Bueno, recibí mi credencial y empieza una lucha en mi mente. ¿Pero por qué me dieron esto si yo no me encuentro capacitado para ello? ¿Y ahora qué le voy a hacer? No, yo mejor devuelvo esta credencial, que me den una menor, de nacional mejor, porque... Y así me la pasé toda la noche en conflicto. Ya por la mañana, cansado, trasnochado, ahí tratando de comprender el asunto, digo, bueno, si ellos me la dan es porque consideran que yo puedo hacerlo. En todo caso, si yo no me siento capacitado, pues no me queda otra sino capacitarme, seguir estudiando, seguir profundizando, para hacer valer, ponerme pues a la altura del compromiso que me han dado, ¿no? Entonces ya no devolví la credencial y desde entonces, pues, de esa edad, 22 años, creo que tenía 21, 22 años, pues andamos en la misión. Mencionas 2 cosas que quiero resaltar. La primera habla sobre la vocación. Siento que es algo que nos ha faltado a nosotros como humanidad desarrollar, porque ciertamente explicas que se fijaban en la cuestión económica. Entonces, pues uno no es feliz solamente ganando mucho dinero, sino que pues haciendo lo que a uno le gusta y además ganar dinero, bueno, sería una conjunción perfecta. Considero que elegiste algo que llena mucho el corazón, que es la misión. Y por otro lado, pues todas estas vivencias que nos platica César,
pues es algo realmente que nos remonta y que nosotros consideramos que es parte de nuestra historia como institución, y considero que nos sirve para seguir en el rumbo, para seguir teniendo una dirección firme, sin perder la estrella a la que vamos guiándonos. Y quiero preguntarte, César, si en algún momento tuviste algún tipo de relación o algún tipo de contacto con el maestro Samael, y bueno, ¿qué número de curso fue el tuyo? Exactamente, lo que dices así es. Y además a través de la vida misional, les quiero decir a nuestros amigos, hermanos, compañeros misioneros, que no tengan temor, porque a veces, pues, por esa cuestión económica, porque vivimos en el mundo, todo cuesta, etcétera, quiero decirles que no tengan temor, porque siempre se abren caminos, siempre hay una mano amiga, una mano dispuesta a echarte, pues, el apoyo. Entonces no tengan temor, que si uno trabaja por el Cristo, como me dijo una vez un maestro, si uno trabaja por el Cristo lo ayuda. Entonces, los que andáis ahora en la misión, seguid con paso firme y decidido adelante, eso sí, trabajando en los 3 factores intensamente para que podamos cumplir con esas exigencias que el maestro nos dice en su alocución sobre los misioneros. Queremos misioneros, etcétera, ¿no? Que con el paso lento de los santos eremitas vayan de puerta en puerta predicando la palabra. Queremos misioneros que, así como sean científicos, sean poetas, que trabajen sobre el ego, que tengan una novia que se llame Urania, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que ya pues conocemos que nos dice el maestro. Y para los que no son misioneros y les surge el anhelo, adelante, no os detengáis, que si uno trabaja con sinceridad y con amor por la humanidad, pues no te va a faltar nada. No serás millonario, no tendrás mucho capital, pero tendrás la alegría de cumplir con lo que el maestro decía en relación de cuál es la mejor forma para sacrificarse por la humanidad. Él decía, levantar en alto la antorcha del verbo para con ella iluminar el camino de otros. Entonces, pues, lo que sintáis ese anhelo, adelante. Ahora, respondiendo a tu pregunta, no tuvimos directamente oportunidad de poder estrechar la mano del maestro, pero, como les digo, pues siempre en mi vida se han sucedido cosas muy particulares, y voy a contar otra anécdota que puede ilustrar muy bien y responder a tu pregunta, ¿no? A todos los demás maestros que había en aquellos momentos les conocí. Incluso conocí, ya cuando el maestro muere, conocí allí en Barranquilla al bodhisattva del maestro Rafael. Era una persona de estatura baja, dedicado a la astrología, y su apellido era Quintero, y como era bajito, le decíamos Quinterito. Y lo conocí de una manera también rara, ¿no? Resulta que cuando muere el maestro y la familia va a llevar pues las cenizas para tirarlas al Mar Caribe, ellos de arriba del Sumo se fueron a Santa Marta, luego Barranquilla y luego Cartagena, que son 3 ciudades de la costa atlántica que están, como les digo, a 2 horas más o menos entre sí. Entonces decidí acompañar a la familia a Cartagena, que iban ahí a ver unas reuniones y pues ceremonias y todo en relación pues con la partida del maestro. Y entonces pues me monto en mi autobús para ir de Barranquilla hasta Cartagena, y a mi lado se sienta una persona que en ese momento pues yo no conocía. Y arrancó el autobús, de pronto él no sé qué, entró en conversación, algo me pidió, y entonces me pregunta, ¿para dónde vas? Le digo, voy aquí a Cartagena, porque pues vamos a... no, perdón, yo le pregunto a él primero, ¿y para dónde vas? Me dice, no, voy a Cartagena porque se ha muerto un amigo muy querido y su familia está allí y yo voy a ir a darles el pésame. Ah, muy bien, digo, pues yo voy a algo parecido, le digo, pues también se ha muerto nuestro guía espiritual y también, y entonces digo, ¿y a qué dirección vas? Pues resultó que iba hacia la misma dirección donde yo iba. Ah, entonces ya entramos en conversación
Y ya me dice quién es, y yo por referencia, pues había oído hablar de Quinterito, y ya pues entramos allí en conversa, pues ya llegamos juntos al lugar, compartimos con la familia en las ceremonias, en todo lo que se hizo, y de regreso pues cogimos el autobús de vuelta a Barranquilla. Entonces yo ya sabiendo quién era, le di, porque a todas estas, el Bodhisattva, no el maestro, no el ángel Rafael o arcángel Rafael, sino el Bodhisattva, o sea, el alma humana y sus cuerpos, pues no estaba, o sea, sí había entrado en la gnosis, sí conoció al maestro, pero no había querido avanzar. Además se había dedicado a la bebida. Entonces, pues yo ya sabiendo quién era, pues le abrí puertas, le digo, bueno, yo sé que tú has estado, que ahora ya no estás, entonces pues yo estoy en tal asociación, allí cuando quieras ir, estamos a la orden, deberías pues ya dedicarte, ¿no? Sabiendo tú quién eres, porque claro, él sabía quién era, ¿no? Y entonces me dijo que sí, bueno, entramos ahí un poco de amistad, y nunca fue, o sea, nunca lo vi en la asociación. Luego de allí de Barranquilla yo me fui a Venezuela, a Maracaibo, y un día por allá por la asociación apareció Quinterito, y nuevamente le abrí la oportunidad. Entonces me dijo, sí, voy a Caracas, y de regreso de Caracas ya me quedo aquí en Maracaibo y vengo contigo. Pasaron como 3 meses, pero no vino, y ya me enteré que pues murió de cirrosis hepática. O sea, el Bodhisattva pues no quería obedecer a su ser para entrar en el camino, pero sí conoció la gnosis, conoció al maestro, etc. Bien. Y como les digo, pues conocí a muchos maestros por aquella época y a los que estaban dentro de la institución también en ese momento. Pero pues por la razón que sea, y podríamos agregar desgraciadamente, pues directamente al maestro no le conocí. Pero resulta que un día, por allá en el año, creo que fue 82, 81, 82, a otro amigo misionero en ese momento le habían dado el cargo de renovar y de reiniciar los trabajos de centros de capacitación en Guadalajara. Entonces este amigo pues me llamó y me dijo que quería que yo fuera su colaborador. Yo le dije que sí, pero que me tendría que esperar un poquito porque yo tenía unas situaciones que resolver primero, porque me había comprometido, se había montado un negocio de serigrafía, pero lo había hecho en una casa que era de mi padre y que le estaba pagando la hipoteca, y yo me hice cargo de la hipoteca. Y entonces, bueno, estaba ahí atrapado por esa situación, y etcétera, ¿no? Entonces resulta que por esa época la maestra fue a Maracaibo con Aurus, uno de sus hijos, e Imperator. Y entonces a mí me tocó irlos a buscar al aeropuerto. Cuando llego al aeropuerto y la saludo, o los saludo a ellos, me dice la maestra, usted se va conmigo para México, porque yo no le voy a quedar mal ni a Hipatía, ni a Rafael, que era el personaje pues, que le habían dado el monasterio por esa época. Y entonces yo le digo, pero maestra, es que no me diga nada, estoy diciendo que usted se va conmigo para México. Pero maestra, mire que el problema, que le he dicho que usted se va conmigo para México. Entonces le digo, bueno maestra, si usted, ya no le discutí, le digo, bueno maestra, pues si usted lo dice, así será. Eso fue un sábado, cuando yo la recogí, la llevé pues al lugar donde iba a pernoctar con sus hijos. Y entonces, eso fue sábado. Domingo, amanecer lunes, yo tengo un sueño que llego a casa del maestro, aquí en México, que luego pues la reconocí cuando vine físicamente. Entonces la reconocí y la veía pues allí, sabía que era la casa de él. Él me recibe, me da la mano, y era una mano así muy grande, y me aprieta y me dice, hermano, por fin estás en México, pero te has tardado mucho. Y yo le digo, sí, maestro, el problema económico, usted sabe, pero bueno, ya estamos aquí. Dice, sí, eso es lo mejor, que ya estás aquí, siéntate. Y me hizo sentar en lo que luego reconocía su silla, donde él siempre se sentaba. Me dice, siéntate que te voy a explicar cuál es tu misión aquí en México. Y me la describe paso por paso, taca, 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 taca. Entonces, cuando él hace eso, yo en el sueño me emociono mucho y me despierto. Y le digo a mi mujer, mira, no sé cómo, pero nos vamos a ir para México. Se va a cumplir lo que nos está diciendo la maestra. Eso fue domingo, amanecer lunes. Yo no tenía dinero, tenía el compromiso de la casa, no tenía visa, etc. El miércoles me llama una persona que tenía una galería de arte
y me dice, oye, los cuadros que me ofreciste hace poco, ¿los tienes todavía? Le digo, sí, ahí están, porque yo pinto al óleo. Sí, ahí están, y dice, te los compro todos. Entonces, se los llevó de un tirón y me dio el dinero, o sea, ya tenía dinero para ir, para viajar. Quedaba el problema de la casa, claro, porque si yo me iba, mi papá no tenía cómo pagar esa hipoteca y se iba a perder la casa. Y entonces digo, ¿y ahora qué hago? Total de cuentas que entonces me surge la idea de hablar con uno de mis hermanos que estaba sin trabajo. Y le digo, mira, te dejo el taller de serigrafía, todo, materiales, clientes, todo. No te voy a pedir nada de dinero, simplemente que te hagas cargo tú de la hipoteca. Y se queda así pensando y me dice, bueno, sí, está bien, porque él conocía el trabajo que hacíamos y pues lo podía realizar. Le digo, bueno, vamos a hablar con mi papá, para que ya pues yo rompo el compromiso que tengo y tú te pues comprometes. Así fue, fuimos a hablar con nuestro padre y entonces nos dijo, sí, está bien, si él se encarga, pues no hay problema. Y ya me liberé de ese compromiso. El sábado siguiente, a la llegada de la maestra, nosotros estábamos volando para México. O sea, en una semana se arregló todo. Visa, dinero para viajar, el problema ese del compromiso, etc. Y bueno, llegamos a México, estuvimos 3 años en el centro de capacitación colaborando allí y fue una época también muy bonita. Cuando terminó nuestra labor allí, a mí me quedaba, entre comillas, la duda de si había cumplido con todo lo que el maestro me había dicho. ¿Por qué la duda? Porque yo recordaba todo el sueño, recordaba que me había descrito lo que había que realizar, pero no me acordaba qué era. Y entonces, pues, pero me sentaba así a reflexionar y entonces decía, bueno, yo creo que he cumplido. Y entonces, bueno, ahí dándole vuelta. Entonces, luego de estar ahí en Guadalajara, venía el Congreso de Canadá y pues yo tenía que dictar una conferencia allí en el Congreso. Y entonces me fui antesito a Venezuela, pero pasaron circunstancias que ni al Congreso pude ir al final, ni pude dar la conferencia, pero luego me destinaron a Puerto Rico. Entonces, pues estuve en Puerto Rico y allí en Puerto Rico me carcomía esa duda que les digo. Entonces me propuse a recordar el sueño, a ver si podía recordar lo que el maestro me había dicho. Y sí, recordé el sueño igualito, todo, me describió igualmente. Y también igualmente se me volvió a olvidar. Y entonces yo decía, pero tengo que saber. Y seguía intentándolo. Vuelvo a verme con el maestro otra vez, pero dije, ahora no, voy a preguntárselo directamente. Entonces ya hablando con él, viéndome con él, le digo, maestro, usted me dijo esto y esto, yo no recuerdo esa parte, yo he hecho pues lo que he considerado que se debe hacer como misionero y como colaborador de un monasterio, y pues me gustaría saber si he cumplido a cabalidad. Él me mira con una mirada así muy paternal y esboza una sonrisa como la de la Mona Lisa, que yo interpreté como, bueno, está bien, ¿no? Quizás te faltó algo, pero está bien, ¿no? Y entonces cuando me dice eso, yo le digo, bueno, ya cumplida esa labor, ¿por qué usted no me ayuda? Yo me quiero ir a España. ¿Por qué no me ayuda a ir a España? Y yo allí pues trabajo en todo lo que se pueda, en hacer revistas, aprovechar para editar libros, lo que sea, pero usted ayúdeme. Bueno, yo regreso a mi cuerpo y a las 8 de la mañana llega una persona a la asociación, un miembro de segunda, un joven, y me dice, mira, yo sé que te quieres ir a España y yo tengo guardado pues un dinero, eran $1000 en ese momento, pero yo nunca le dije a él ni a nadie que me quería ir a España, eso era una cosa pues entre mi mujer y yo. Y entonces me dice, y como yo no los estoy utilizando y están sin hacer nada, te los doy para que puedas irte para allá. Yo me quedé de piedra, asombrado. Apareció el dinero justo para irme y efectivamente pues se cumplió otra vez lo que el maestro nos dijo y nos prometió allí en el sueño. Y luego, en aquella época pues ya había nacido mi hijo Tonatiuh, tenía 1 año y medio en ese momento cuando decidimos irnos para España.
que los amigos conocidos me decían, uy, ya vas a tener que dejar la misión porque con un hijo. Y yo dije, si el maestro anduvo con 4, que no ande yo con 1. Y nos fuimos para España. Resulta que cuando estamos en el aeropuerto de Nueva York, porque para ir a España había que ir Puerto Rico, Nueva York, Europa, España, ¿no? El niño me dice, papá, tengo hambre. Y pues yo fui a comprar algo para que él comiera y me doy cuenta que los $200 de los 1,000 que me habían sobrado después de comprar el pasaje se me habían quedado en la casa del amigo que pues nos dio cobijo mientras salíamos el vuelo, ¿no? Y enseguida lo llamo por cobrar y le digo, oye, mira, en la camisa tal que dejé en tal lugar que es ya para tirar a la basura, no la tires porque hay $200 y entonces guárdamelos, o mándamelos, no sé, pero no la tires, ¿no? Y bueno, entonces ya le expliqué al niño, oye, mira, pues estamos en esta situación, pero ahorita que nos montemos en el avión nos van a dar comida y ya, pues, el niño, pues, aún a esa corta edad, pues, lo entendió y se quedó calmado. Nos sentamos ahí a esperar y al lado de nosotros había una chica española también esperando, que estaba comiendo algo en ese momento. El niño va, se acerca y le dice, oye, dame. Y la chica pues le cayó en gracia al muchachito y le dio algo de comer. Y yo le dije a mi mujer, mira, no se muere de hambre en la vida. Bueno, llegamos a España y en aquella época para entrar había que mostrar $3,000. Yo no llevaba ni un céntimo, porque los últimos 200 que tenía, pues eran esos que se quedaron en la camisa. Bueno, llegamos allí a la aduana, donde pues miran los pasaportes, nos preguntan, ¿usted a qué viene? Digo, bueno, a visitar. ¿Trae dinero? Entonces yo me echo la mano hacia atrás para coger mi billetera y decirle, sí, aquí tengo pues los dólares. Entonces en ese momento el hombre, como yo lo miré con tranquilidad, no me sentía asustado ni nada, dijo, está bien, me selló el pasaporte o los pasaportes de los 3 y entramos tranquilamente a España sin ningún problema. Total pues que llegamos allí sin dinero y a pesar de eso estuvimos 30 años en España. Insisto, no tengáis temor, siempre se abren puertas, siempre se abren caminos para lanzarnos a la misión. Entonces, respondiendo a tu pregunta, físicamente no conocí al maestro, pero he tenido muy bonitas experiencias en las cuales él pues nos ha ayudado, nos ha informado, nos ha enseñado pues lo que hay que hacer. Muy emotivo todo esto que nos platica César. No sé, mis demás compañeros misioneros, estudiantes y demás pertenecientes a la institución, al menos en lo personal, sí me pongo la misma pregunta y me pone a reflexionar. ¿Hemos cumplido? Tal vez no hemos tenido esa experiencia directa y se nos ha instruido así tal cual, pero había que preguntarnos, incluso me atrevo a decir cuestionarnos. Cada quien tiene su papel, ¿verdad? Y cuestionarnos si hemos hecho con agrado a los ojos de los maestros ese papel que nos ha correspondido como misioneros, como estudiantes, porque pues insisto, cada quien tiene una labor que realizar y desde su trinchera, desde su ámbito, pues debemos preguntarnos, cuestionarnos qué tanto es que nosotros hemos servido correctamente al Padre, a los maestros. Y aquí pues vale la pena hacer un alto, cuestionarnos, preguntarnos qué podemos mejorar. Si lo hemos hecho bien, continuar así y poner de relieve ese compromiso que todos, aunque no lo sepamos, pues lo hemos hecho ante los maestros, ante nuestro ser, ante nuestro Padre. Nos platicaba sobre el Bodhisattva del Arcángel Rafael. Entonces, ¿en qué situación estamos? ¿Estamos en desobediencia o estamos cumpliendo Alá y se va? ¿O tenemos nosotros bien puesta la voluntad para seguir haciendo la gran obra del Padre y hacerla como se debe, hacerla con todos los trabajos que se tienen que realizar? Así que, insisto, cada uno desde nuestra trinchera, desde nuestro ámbito, desde nuestra muy labor particular, podemos hacer grandes cosas, grandes cosas. No solamente como estudiante es ir a la conferencia y regresarnos, no, sino que también
de una u otra forma somos misioneros, porque si ponemos en porcentaje los que somos dentro de la gnosis y los que están fuera de la gnosis, bueno, entonces todo aquel que conoce la gnosis debe convertirse en misionero, aun cuando esté en la asociación, también debe procurar difundir la gnosis para que llegue este rayo de luz. Y ya nos decías aquella sentencia del maestro, la mejor manera de sacrificarnos por la humanidad, pues es levantar la antorcha del verbo. Y no porque seamos estudiantes no podemos hacerlo, sino que podemos colaborar muchísimo a que las asociaciones sigan abiertas, a que las asociaciones tengan esa participación del estudiantado, porque aquí pues les revelamos, hay un momento en que el misionero no puede con tantos gastos y necesita de los estudiantes. Bien, vamos contigo, César. Sí, en relación con eso que estás diciendo, y ya que nos recordaste la frase del maestro, él cuando dijo esa frase de que la mejor manera de sacrificarse por la humanidad es levantar en alto la antorcha del verbo para iluminar el camino de otros, agrega, pero no todos tienen esa disponibilidad ni esa facultad para convertirse en misioneros. Pero dice, pueden ayudar con las obras de caridad, la que siempre se nos ha enseñado a través del cristianismo, ¿no? Dar de comer al hambriento, beber al sediento, vestir al desnudo, etc. Pero yo siempre, cuando hablo de esto con las personas de la institución y especialmente pues con los que ya pertenecen a la segunda cámara, les digo, si la mejor manera es levantar en alto la antorcha del verbo para iluminar el camino de otros, y yo no puedo hacerlo por diversas circunstancias, pues lo mejor sería ayudar al que sí puede, ayudar a la asociación, ayudar a que esté allí ese sitio donde otras almas pueden llegar a encontrar el camino, la luz. Para los que ya están, pues puedan tener un sitio donde reunirse, etc. Entonces, a veces se nos escapa el que apoyar toda la gran labor que pues se requiere para difundir la enseñanza, pues es esa, ¿no? Si yo no puedo, pues ayudo al que puede, y entonces también me estoy ayudando a mí mismo, porque el maestro también decía, aunque no debemos mirarlo desde ese ángulo, el mejor negocio es hacer el bien. Entonces, pues, hagamos buenos negocios, hacer el bien. Y además, pues, como bien decías, con amor, con dedicación, con entereza, porque a veces también caemos nosotros en eso que se llama la mitomanía, el automérito. El yo del automérito, el orgullo místico es muy fuerte y entonces nos hace creer que porque hacemos una pequeña labor ya somos los non plus ultra de la naturaleza o los mimados de la divinidad. Y resulta que no, que por el hecho, incluso hay personas que me dicen, no, pero es que usted tiene muchos años, entonces ya usted debe ser un maestro, ¿no? Los años dentro de la gnosis no indican nada, simplemente años. Lo que va a indicar si nosotros hemos desarrollado algo o no, son nuestras obras. No andarlo diciendo como han hecho muchos que se autodenominan tales, se autodenominan iluminados, maestros, sino demostrarlo con los hechos, con la obra. Entonces, en este sentido, hemos visto caer a muchos compañeros del camino, que como les dije antes, quizás se meten por ese camino de la mitomanía, del automérito, del orgullo místico, y entonces pues uno simplemente, como dice el maestro, un mensajero, un servidor, un transmisor de conocimiento y nada más, no somos más que nadie por eso, por tener tantos años. Al contrario, conozco gente de 35, 40 años en la gnosis que luego uno se queda asombrado de las cosas que hacen, ¿no? Se queda uno, ¿y no? ¿Qué pasó? Y uno de ellos, por ejemplo, sin mencionar nombres, para no caer en la maledicencia, pero sí vamos a decir el milagro, aunque no digamos el santo. Uno de ellos, hablando con él, luego que se declaró maestro, siendo amigos, pues yo le inquirí sobre el particular. Le digo, pero si sobre esto hemos hablado mucho, ¿por qué ahora te has lanzado como tal? Entonces me dice, no, es que el libro tal que yo escribí me ha traído muchos problemas. Entonces yo entiendo que se lamenta, que se arrepiente de haber hecho eso, ¿no? Entonces le digo, bueno, pero si tanto lo hablamos y ya sabíamos esto, ¿por qué lo hiciste? Me dice, bueno, es que
La gnosis lleva ya mucho tiempo y como no han aparecido nuevos maestros, la gente va a pensar que la gnosis es mentira. Y le digo, no. La gnosis por sí misma es una enseñanza cósmica, es una verdad, es un axioma de la naturaleza. Eso no tiene nada que ver con que pase el tiempo y no salgan maestros. En todo caso, le digo, si tú tienes mucho tiempo y todavía no has alcanzado pues esa meta, pues lo que tienes que ser sincero y no estar engañando a la gente, diciéndole mentiras que eres esto o aquello, para que ellos se sientan satisfechos de estar en la gnosis, ¿no? Cada uno tiene que hacer su camino, vivirlo, ir comprobando la doctrina, y si nuestro desarrollo se va produciendo, eso guardarlo en silencio, ¿verdad? Y solamente demostrarlo a través de los hechos. Entonces no es argumento de que ha pasado el tiempo y por esa razón yo me voy a declarar maestro porque ya tengo 40, 50 años en la gnosis. Eso simplemente lo que demuestra es que pues ha faltado trabajo y que este camino no es como soplar y hacer botellas, dice el maestro, que ya es difícil porque yo me pongo a soplar y hacer botellas y no me salen. Pero bueno, lo importante es servir en silencio, con amor, con entereza, con conciencia y no meternos por esos caminos equivocados. Porque aunque este camino nos lleva a convertirnos en algún momento, algún día, en maestros, nosotros no debemos jactarnos de eso. Ya lo dice el adagio espiritual, para alcanzar la sabiduría hay que ser humildes y una vez alcanzada, más humildes todavía. Así es, César, y continuando con esta historia que nos narrabas, pues ya llegamos a España. Quiero preguntarte sobre pues estas vivencias que has tenido, cómo fue que llegaste al monasterio, qué te deja de enseñanza, qué vivencias puedes compartirnos sobre esa trayectoria, sobre esas experiencias que has tenido ahí. Muy bien, sí, ya en el año 90, previo el Congreso de Viena, por ahí alrededor de junio, si mal no recuerdo, llegamos nosotros a España, en las condiciones que conté, y bueno, se empezaron a abrir caminos, surgieron todas las posibilidades para edición de revistas, libros, empezamos a trabajar intensamente, muy en relación con los directivos allí de España en ese momento, y bueno, fuimos al Congreso también. Ahí en el Congreso presentamos una obra teatral que se llama Los misterios de la vida y de la muerte, que escribimos nosotros estando aquí en México en el año 83, y también la presentamos aquí en esa oportunidad. Y les anuncio como primicia que la vamos a volver a representar en el evento de octubre de este año en que se celebran los 100 años del natalicio de la maestra Liz Delantes. Y entonces, bueno, ahí en España comenzamos a trabajar, estuvimos en diversas asociaciones y nos dimos cuenta de la gran diferencia que hay entre nuestros pueblos latinoamericanos, porque también he hecho misión en Ecuador, en Venezuela, en Colombia, en Puerto Rico, aquí en México. Entonces me di cuenta de la gran diferencia que hay de captación y aceptación de la gnosis, porque aquí en nuestros países de América somos un poco más de corazón las cosas. O sea, sí, hay gente intelectual como en todos los lugares, pero somos más de corazón. Entonces aquí hay como más fe, como más sentimiento, como más anhelos. Y allí en Europa pues todo es un poco más frío, más intelectual. Entonces nos dimos cuenta de eso y de la grave dificultad que costaba allí pues llevar los grupos. Y incluso por el año ese 90 nos llegó información del Supremo Consejo que dirige la Unión Europea por una persona amiga que estaba allí, que pues los grupos de derecha iban a empezar una campaña contra los grupos esotéricos, a definirnos y calificarnos como sectarios, utilizando la palabra secta peyorativamente. Si nosotros buscamos en el diccionario, la palabra secta lo único que significa es un grupo que se escinde de otro ya existente. Entonces eso es, pero no quiere decir que sea malo ni bueno, sino simplemente un grupo que se escinde de otro. Entonces nos empezaron a utilizar, a catalogar como sectarios, pero desde el punto de vista negativo, que hacíamos lavados de cerebro, etcétera. Cuando aquí en la gnosis
lo bonito y lo más extraordinario de la gnosis es que cada uno puede experimentarla por sí mismo. Y siempre el maestro dijo, no crean en lo que oyen, experimenten, comprueben, practiquen, evidencien, indaguen. Entonces eso es lo bueno de la gnosis, que te permite comprobar por ti mismo y no te sales de las creencias que a nada nos conducen, ¿no? Porque hoy se cree en una cosa y mañana se cree en otra. Bueno, ahí continuamos mucho tiempo, pues trabajando en la edición de revistas, libros, pues obras teatrales. Nos tocó servir durante mucho tiempo también como maestros de ceremonia en las diversas clausuras, etc. Luego hubo un momento en que cuando, a ver si recuerdo exactamente el año para no mentir, como 2011, por ahí si mal no recuerdo, 2010, 2011, hizo un viaje para allá la doctora Hipatía, conjuntamente con el presidente, don Guillermo Corpi, porque iba a haber cambio de abad en ese momento en España. Estaba allí como abad en ese momento nuestros hermanos Leonel Cruz y su esposa Berta. Habían ellos estado por algún tiempo y pues les venía el cambio. Y también llegó junto con la comitiva otro misionero que ya había estado como abad por acá en América, que era nuestro hermano Salvador. Y entonces, bueno, se hizo el cambio, se vino para México Leonel y Berta, se quedó allá Salvador y Silvia, pero hubo un rechazo, vamos a decirlo así, de los grupos españoles, porque ellos nunca habían tenido durante todo el tiempo pues, de la existencia del movimiento allí, misioneros españoles en el monasterio, o sea, que se hicieran cargo, ¿no? Entonces estaban como un poco así molestos, que porque siempre extranjeros y tal. Bueno, yo supongo que si la doctora no los colocaba a ellos, pues sería que algo faltaba, ¿no? Además, sabiendo pues que ella siempre recibe su instrucción, pues no le habrían dado órdenes de colocar a nadie de allí. Y eso provocó quizás una especie de poquito de vacío al nuevo abad que llegaba y falta de apoyo. Él, pues claro, se sintió solo, solamente unos 2, 3 personas le echamos la mano y estuvo un año, pero no pudo ya más sostenerse económicamente y pues se regresó para México y se cerró el monasterio. Entonces, en el año, no recuerdo ahorita el año, pero por allá andaba, 2011-12, cuando se hizo la colocación de la primera piedra para el centro de capacitación aquí en Amealco. Yo vine a ese evento, y en ese evento entonces la doctora me propone que si tomo pues a cargo la abadía. En principio pues el cargo pues sí, no es que me disgustaba, pero sí sabía la responsabilidad que eso requería, y entonces pues tardé un poco en decirle que sí. Ya pues luego ya le digo, bueno, sí doctora, ya lo he reflexionado, pues sí, me voy a hacer cargo, y así fue. Y entonces empezó pues nuestra labor allí como preparador o educador para los nuevos misioneros. Entonces tuvimos prácticamente 5 años de los 10 que nos habían determinado para nosotros en ese cargo. Y pues resulta interesante porque, claro, ahí se aprende uno como instructor para instructores, pues aprende también, ¿no? Y bueno, estuvimos allí pues trabajando en ese tiempo. Luego, por circunstancias que no vale la pena pues comentar, pues eso se terminó, se cerró y ya nos tocó regresar a México. Y aquí estamos ahora, cumpliendo misión aquí en Marabatío, Michoacán. Total de cuentas, pues que nuestra experiencia fue bonita, fue buena. Salieron pocos misioneros porque, como les digo, allá cuesta mucho. Nosotros, además de monasterio, teníamos segunda cámara y primera cámara. El monasterio funcionaba en una ciudad que se llama Alcalá de Henares y estábamos prácticamente a las afueras de la ciudad, o sea, a una calle de donde estaba el monasterio ya había un bosque muy bonito donde íbamos a caminar por las mañanas con los estudiantes que hacían el curso y a meditar, ver la salida del sol, había un río. Esa parte estaba bonita. Entonces, pero como quedaba prácticamente dentro de la ciudad,
Y antes de yo tomar el monasterio, pues tenía un grupo más o menos de 30 personas. Pues continuamos con ese grupo, o sea, no lo dejamos, sino lo mantuvimos como base también para ayudarnos en el pago del monasterio, porque era una casa bastante grande, en la que se pagaban 1.200 euros, que es un buen dinero allá también. Si lo es aquí, imagínense allá. Y bueno, cumplimos una bonita labor, nos encantó mucho servir de esa manera. Y como les digo, pues aprovechamos bien esos 5 años que allí estuvimos. Nos permitió además profundizar en la enseñanza, porque claro, uno para enseñar tiene que comprender bien la enseñanza a fondo para no ir a enseñar cosas que no son. Entonces, pues también nos obligó a ahondar más en el conocimiento para responder a las inquietudes de los estudiantes. Y bueno, esa fue nuestra experiencia allí en España durante 30 años. Parte atendiendo pues grupos y ya la parte final pues con el monasterio. Pues toda una vida, César, 30 años es muchísimo tiempo. Realmente, pues esto que estamos platicando es inspirador. Creo que debe servir para más allá de rendir culto a la personalidad. Debe ser más bien un motivo de inspiración para todos los que estamos dentro del movimiento. Ciertamente que, insisto, cada uno de nosotros tenemos nuestro papel. Y mencionabas algo sobre aquellos que no se han ido, pero también podemos nosotros cultivar esa inspiración para que nos llegue ese momento de servir, aunque de todas las trincheras podemos nosotros ayudar, pero qué mejor estar pues ya en el campo de batalla. Y ojalá que pues estas experiencias que vamos platicando, que vamos narrando, nos sirvan como motor, nos sirvan como inspiración, nos sirvan como una motivación que pueda movernos y que pueda hacernos saber, César, que no estamos solos, y todos nuestros hermanos misioneros saben perfectamente que siempre está la asistencia, siempre está la ayuda del venerable maestro Samael Aunbeor, de la maestra Litelantes. Pues algo más que nos comente, César. Sí, en relación con lo que estás diciendo, es importante pues sentir ese anhelo de servir, pero también cuando ya estemos en la misión, exigirnos nosotros mucho en nuestro trabajo interior. No caer, como decíamos, en la mitomanía, ni creernos más que el estudiante, porque a veces nos fanatizamos y creemos que porque tenemos la autoridad y tenemos pues que llevar la asociación, a veces nos convertimos en jueces de los demás y no somos capaces de ser bondadosos, comprensivos, no somos capaces, como dice el maestro por ahí en su conferencia de la palabra y las impresiones, no somos capaces de sacar desde el corazón el conocimiento, la enseñanza. Y entonces esos fanatismos lo que hacen es alejar a la gente, esos fanatismos lo que hacen es dañar a la gnosis, porque cuando se presentan todos esos problemas a causa de esas acciones equivocadas, sí, se le juzga de alguna manera al que comete el delito, pero también se le juzga a la gnosis, como pasó con mi papá, con aquel alemán que se llevó el dinero de los discos que él había sacado, ¿no? Entonces, misioneros amigos y los que quieran convertirse, siempre trabajemos, queridos hermanos, con profunda comprensión con los demás, con profundo amor, y no irnos a los extremos, no ser extremistas, no ser fanáticos, sino tratar de ayudar, porque todos estamos metidos en esta lucha por la subsistencia. Entonces tenemos que comprender al hermano de segunda cámara. No quiere decir eso ser complacientes si están cometiendo delitos, no, pero también hay que saber guiarlos con amor, con cariño, como les digo, con bondad, con comprensión, con pues todo lo que la gnosis nos enseña. O sea, tenemos que transmitir a través de nuestros actos la vivencia de la enseñanza. Hay algunas cosas interesantes aquí, y bueno, lo primero que quiero resaltar es que ya seamos misioneros, estudiantes de segunda cámara, o sea, la primera vez que estás escuchando esto, o principiantes, o de pública, pues todos tenemos una labor.
¿Y cuál es esa labor? Pues el trabajo interior. En el nivel que estemos, y aunque tal vez no comprendamos bien todavía los procesos del trabajo interior, pero en el nivel donde estemos tenemos, pues sí, ese deber parloc del ser, debemos tener y comprenderlo así. Conviene comprenderlo como una obligación para con nuestro Padre, para con nuestro ser, y realizar ese trabajo, esa gran obra, esa gran labor que todos tenemos que realizar, más arriba, más abajo. Hay diferentes niveles del ser, y eso no es lo importante en cuál estamos. Lo importante es hacernos conscientes de dónde estamos parados, y a partir de eso, de ese diagnóstico que realizamos de sí mismos, empezar nuestra labor, empezar nuestro trabajo. Y si lo que me falta es inspiración, si lo que me falta son anhelos, bueno, hay que cultivarlos. Y así sucesivamente cada quien tiene que ir trabajando en función de el nivel donde se encuentra. Bien, pues realmente en lo personal, en cuestión de tiempo, hace poco que conozco a César. Sin embargo, considero que pues nos hemos hermanado muy bien, y así lo siento con todos los compañeros, con todos los integrantes del movimiento, que tal vez físicamente no hemos convivido en demasía, mas sin embargo está ese amor, está esa motivación, está ese objetivo en común, y que definitivamente pues estamos ahí nosotros compartiendo con todos los compañeros del movimiento. Bien, pues César, ya en tus vivencias pues ya llegamos a México. ¿Algo más que quieras compartir? ¿Algún comentario final sobre esto que estamos platicando? Sí, Juan Luis, gracias por tus palabras. Sí, hace poco nos conocemos, pero hemos hecho buen match, como se dice. Y pues te agradecemos de corazón esta oportunidad pues de dirigirnos a los demás. Y finalmente mis palabras serán para reconfirmar lo que ya dijimos. No hay cosa más grande, más trascendental que la de servir como misionero, mostrando el camino a los demás. Porque en ese intento de ayudar a los otros a que reconozcan la ruta que deben seguir, también recorremos y comprendemos más la nuestra. Entonces, aquí, como bien dijiste, pues lo único que nos queda es vivir los 3 factores de la revolución de la conciencia con intensidad, porque son los únicos que nos van a dar esa trascendencia de la vida. El maestro dice, lo único para cual vale la pena vivir es para autorrealizar al ser. Y él nos ha colocado en el camino nuevamente, él nos despertó las inquietudes, y entonces nosotros tenemos que realizar el trabajo. Entonces, adelante guerreros, adelante, adelante. Y como dijo por allí el maestro en una de sus conferencias, sum, sum, corda, arriba corazones. Pues muy inspirador todo esto, César. Anhelamos de todo corazón que sea algo que sea una motivación para todos nuestros amigos que nos escuchan, en donde quiera que estén parados, en donde quiera que estén situados, y en cualquier latitud del planeta, y en cualquier época que nos escuchen. Pues estas enseñanzas son así, perennes, universales, atemporales, y pues he ahí la enseñanza, el conocimiento, el camino pues de un gran guerrero, nuestro amigo César Owen Pachón. Gracias por aceptar esta invitación, gracias por aceptar compartir con nosotros estos momentos tan extraordinarios. Sí, gracias, buenas noches a todos, gracias por escucharnos, gracias a Juan Luis por invitarnos a este programa. Y bueno, como él bien ha dicho, pues que sirva todo lo dicho para tener la certeza de que siempre somos apoyados, siempre somos ayudados. Como dijimos, quien trabaja por el Cristo le ayuda y lo encarna. Gracias a todos y hasta una próxima oportunidad. También muchas gracias a ustedes que nos han acompañado en el programa La Revolución de la Conciencia. Se despide de ustedes su amigo Juan Luis. Hasta la próxima.